Bueno, ahí va. Vamos a hacer un comienzo formal. Buenas noches a todos. Y hoy vamos a compartir el último Ateneo del año y contentos por haber atravesado este año con dándole continuidad a los Ateneos, dándoles un hilo y presencia a los miembros de la sociedad, poniéndoles caras, poniéndonos caras también. Este, Hoy particularmente estamos súper contentos y vamos a compartir el Ateneo con María de la Paz Greve. Ella es licenciada en Psicología, magíster en Educación para Profesionales de la Salud y actualmente es profesora de la carrera de Psicología y decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Y bueno, con esa presentación ella a, nos va a hablar. El título de su presentación es Puntos de inflexión en historias de vida de médicos. Y es una investigación que hizo basada en narrativas. Así que María Paz, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, gracias por estar acá. Gracias a Jorge, a Silvia, a Carlos que me invitaron, a este Ateneo. La idea es que más o menos durante media hora les cuente un poco de qué se trata este trabajo que yo vengo realizando hace ya unos varios años. Es un trabajo que no está terminado, es un proyecto de investigación que forma parte de mi tesis de doctorado, bueno, está acá el doctor Centeno, que es mi director. Y bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto y la idea es que el resto del tiempo sea para conversar y también un poco para escucharlos a ustedes, a ver qué les surge o qué cosas se disparan a partir de este trabajo. Voy a poner una presentación acá, a ver, para compartir. ¿La ven, no? Sí. Perfecto. Sí, ¿Eh? ¿Sí? sí, sí, muy bien. Bueno, acá está el título y, perdón, algo pasa. Vuelvo entonces. Bueno, ahí está. Eh, Pensaba, digamos, en contarles de a dónde surgió esto, ¿no? Toda investigación siempre surge de algún interés o de algún lugar y luego de poner o de terminar la presentación, en realidad pensaba que en vez de decir cómo empezó esta investigación, quizás tendría que haber puesto cómo empezó esta historia, ¿no? Yo, para resumir en algunos puntos, diría que esto arranca, por supuesto, que desde mi historia personal. No es un tema que a mí me surja porque sí. Yo soy hija de médico, nieta de médico, bueno, de una familia eh, vinculada fuertemente a la medicina. Y también desde mi recorrido personal como psicóloga, un poco cuando miro hacia atrás, hoy bueno, que ya tengo bastantes años de que he trabajado en la psicología, pienso que parte de mi recorrido de alguna forma también ha estado por estos puntos de inflexión o situaciones que fueron inesperadas y que me fueron llevando un poco al lugar donde estoy hoy y que han influido, creo, directamente en lo que soy. Después pues, volveré un poco sobre eso. El segundo punto de partida de esto es que durante muchos años, hasta diría o principios de este año, yo trabajé los últimos 14 años de mi vida en el campo de la educación de ciencias de la salud, en una facultad de ciencias biomédicas vinculada a un hospital, en contacto continuo con médicos, con enfermeras, con psicólogos.
puse ahí esta imagen del café porque en realidad creo que parte de las ideas iniciales de este trabajo surgieron en la máquina de café, conversando y escuchando testimonios de, bueno, de alumnos, de médicos, de residentes, de profesores que veían que ocurrían cosas o que les habían ocurrido determinadas situaciones con sus alumnos o que los alumnos las traían y que había hecho que algo cambiara. Ejemplos simples, alumnos que por ahí estaban a punto de abandonar la carrera y que, nada, se habían encontrado con el profesor y algo le dijo o algo vio y después le decía, no, lo que yo escuché en realidad hizo que me quedara o en algunos casos que se fueran. Otro punto creo que tiene que ver con lo que está ya escrito, representado en la literatura, en el cine. Bueno, probablemente muchos de ustedes han visto la película El Doctor, leyeron Un hombre afortunado, Una presencia ideal. Bueno, historias de vidas de médicos o de situaciones vinculadas a la salud donde ocurren ciertos acontecimientos que impactan y que modifican lo que estaba un poco en la agenda o en lo planificado, están bastante al alcance de todos. Otro punto importante tiene que ver con lo que uno encuentra hoy en las publicaciones en el ámbito de la educación médica. Acá están algunas nombradas de las revistas más conocidas. Prácticamente la mayoría tienen secciones en donde abren espacios para que se puedan compartir testimonios, ¿sí? O reflexiones de situaciones vividas por médicos, residentes, estudiantes. Y esto es bastante significativo en términos no solo de la cantidad, sino que del impacto que muchas veces tienen cuando uno lee algunos de estos testimonios. Yo ponía acá como cita, incluso algo que apareció, no sé si es de hoy, pero es del último número del Academic Medicine, que se publicó ahora en diciembre, o sea, acá dice diciembre, debe ser algo que va a estar oficialmente para la semana que viene, por su editora, que es Laura Weiss Robert, y que se pregunta, digamos, por qué son importantes las narrativas o las historias en la medicina. Y ella refiere muchos ejemplos de testimonios de estudiantes donde frente a determinadas situaciones vividas especialmente con pacientes, bueno, esto genera un impacto y los han modificado de alguna manera. Esta misma autora o es la actual editora de la revista, tiene una publicación que se llama Sacred Trepas del año 20, del 2020, donde describe además cómo, con esta metáfora, ¿no? Cómo lo que ocurre a lo largo de la formación tiene alto impacto en las personas que de alguna manera eligen formarse en la medicina. Entonces, acá hay una enorme fuente de información que aparecen como testimonios, relatos, pero que no ha sido, o por lo menos ha sido poco estudiado desde un punto de vista de una investigación o de una metodología para transformar esto en una fuente de conocimiento. Y en definitiva, la preocupación inicial con la que yo partí en este trabajo era esta, ¿no? Tratar de estudiar y explorar todas estas situaciones que nos ocurren a todos y no necesariamente vinculadas al campo de la profesión, pero que nos impactan y que de alguna manera generan algún cambio en la vida de las personas cuando estas ocurren. ¿Mm? Entonces, esto fue el punto de partida. Acá entonces yo me encontré con este concepto que se llama turning points, puntos de inflexión en la traducción al español,
y que ha sido bastante estudiado por este psicólogo americano que trabaja en la Universidad de Northwestern en Chicago, que se llama Dan McAdams, y que hace una definición bastante clara de qué es un turning point. Dice que es un episodio particular, una situación específica que ocurre en la historia de las personas y que genera un giro. Lo que él dice, pasado ese momento, algo cambia respecto al recorrido, al itinerario, algo cambia respecto a la propia persona, afectando, digamos, la identidad, y las describe con algunas de las características que están acá, destacando que lo más importante es que en el momento que nos ocurren no nos damos cuenta, sino que lo que él dice es que, bueno, yo puedo identificar estas situaciones siempre en forma retrospectiva, una vez que me ocurrieron. En el campo de la educación médica hay algunas investigaciones, ahí yo las cito y después está la bibliografía, pero más que nada vinculadas a cuestiones académicas, por ejemplo, el efecto que puede tener en los estudiantes cuando se los llama por el nombre. Bueno, situaciones muy puntuales. Nosotros quisimos hacer una primera exploración dentro de la facultad y hicimos este estudio que está citado acá solamente con estudiantes del último año de la carrera. Esto fue hace un par de años, en donde lo que intentábamos era, bueno, veamos qué turning points o puntos de inflexión identifican los estudiantes cuando están terminando la carrera de medicina, de enfermería y de psicología. Y no encontramos muchos turning points que ellos pudieran reconocer. Encontramos situaciones, encontramos personas que generaban impacto, pero no encontramos necesariamente turning points que cumplieran con las características que McAdams describe. De hecho, los llamábamos situaciones reflexivas, situaciones incipientes, pero no específicamente cumpliendo todas estas características. De manera que este trabajo previo que se hizo en el campo en el ámbito de la facultad fue también como otro aliciente para, bueno, yo quiero seguir estudiando este tema y quiero entonces estudiarlo, pero ya una vez completada la formación, para ver qué podemos reconocer o encontrar dentro, digamos, de el ámbito de los médicos y de la medicina. Entonces, acá están las preguntas, donde de alguna manera mi interés es tratar de identificar si en el marco de la formación de los médicos y luego del ejercicio profesional hay situaciones que están vinculadas directamente a estos dos aspectos, ¿no? Lo que ocurre en la carrera y lo que ocurre en el ejercicio de la medicina, que se conviertan en turning points, tratar de describirlas, encontrar las fuentes y ver cómo es la relación o cómo esto se pone en juego con los aspectos de la propia persona, cómo esto modifica o no aspectos de su identidad. Y bueno, tratar también de ver si, dependiendo de la etapa del recorrido en que se encuentren o se encuentran, digamos, las personas que vamos a estudiar, hay alguna diferencia respecto a la identificación o no de los puntos de inflexión. Con estas preguntas, entonces, se establecieron estos que son los objetivos, un objetivo general que está ahí, y 4 objetivos específicos, ¿no? Que en realidad coinciden con las preguntas, y esto viene siendo el trabajo, o sea, las líneas que orientan el desarrollo de la investigación. ¿Cómo armamos o cómo armé el diseño metodológico? Por supuesto que es un estudio cualitativo, exploratorio, en donde la fuente de información está en las narrativas que tienen los médicos que van a participar del estudio acerca de sus historias de vida como médicos, ¿sí? Y acá el recorte es eso, ¿no?
cómo ha sido, ahora lo voy a explicar, pero el foco es contar la historia de vida dentro del marco del ser médico o médica. Se conformaron 3 grupos, o yo identifiqué 3 grupos para tratar de identificar si habían diferencias. Un grupo inicial, que es traducido, podríamos decir, que está en los comienzos del ejercicio de la profesión, terminada la residencia, pero de hasta 5 años de ejercicio. Un grupo a iris intermedia, probablemente en el trabajo final esto va a tener un nombre más vinculado al desarrollo y a la formación de un grupo que ya tiene un tiempo, que ya está, digamos, definido en su especialidad, que está ejerciendo la medicina, que tiene, por decirlo así, una suerte de estabilidad en su desempeño. Y un tercer grupo que ya estaría en la etapa, pudiéramos llamar, más de finalización, si bien es real que se sigue ejerciendo la medicina por muchos años, pero bueno, que están desde el punto de vista de lo que está establecido formalmente o cercanos a la jubilación o de alguna manera pensando en esa etapa dentro de la carrera. Cada una de las personas que participan tienen que, o sea, asisten a 2 entrevistas, son entrevistados en 2 momentos. ¿Cómo elegí o cómo vengo eligiendo a los participantes? Bueno, el criterio fundamental, yo había puesto, digamos, en el proyecto inicial que ejercieran en el ámbito asistencial, que tuvieran ejercicio de la docencia, bueno, una serie de criterios. Yo diría que hoy el criterio fundamental es que la persona esté dispuesta a contar su historia como médico. Y de hecho, más allá de cumplir con los requisitos anteriores, ese es el punto clave. No todo el mundo está dispuesto, muchos sí, pero parte de la invitación que les hago es explicándoles que es necesario poder querer contar y pensar acerca de su historia como médico. Por supuesto que esto tiene aprobación de un comité de ética, un consentimiento informado, todos los entrevistados son anonimizados. Y bueno, y está cómo hago el análisis, de alguna manera, el análisis de la información que vengo registrando, y es muchísima, lo voy a explicar después, pero bueno, pasa por el análisis mío como investigadora, algunos investigadores que me han colaborado como una especie de validadores de los análisis, y también hoy estoy trabajando con la ayuda del Atlas TI, que es un software para análisis cualitativo y que está utilizando inteligencia artificial. Bueno, acá está un poco más explicado el proceso. Se trata de 2 entrevistas. La primera entrevista es una entrevista muy amplia, donde solo la indicación inicial es lo que está acá. Esta es una entrevista para conversar sobre tu historia como médico. La idea es identificar o ver si puedes recordar o reconocer episodios que te produjeron algún cambio. Y la segunda entrevista ya tiene un nivel siguiente en donde, analizada, leída, releída la primera entrevista, se trabaja con una suerte de guía orientadora para profundizar o ampliar en algún punto respecto a la primera entrevista. No es una entrevista estructurada estrictamente, pero sí hay una guía que surge, digamos, con algunos temas generales y que surge básicamente de la lectura de la primera entrevista. Hice una prueba piloto con entrevistas a un voluntario que era no médico, que, digamos, se pudo hacer y medianamente se pudo validar, digamos, esto. Y queda como opcional, que lo he hecho creo que en 2 o 3 de los casos que vengo entrevistando, una tercera entrevista por si aún quedara algún tema abierto o por si por algún motivo hubiese sido necesario suspender la segunda entrevista y hay que retomar.
¿Quiénes han participado? Bueno, hasta la fecha 22 personas o 22 médicos, médicas, ahí está un poco los datos. Promedio de edad del grupo inicial 33 años, del grupo intermedio 50 y del grupo más en la finalización 63. Bueno, varones y mujeres, una distribución que es, digamos, un poco en función de quienes han querido participar. Todas las disciplinas a las que pertenecen están ahí en un cuadro. Las entrevistas, yo diría que en su mayoría vienen durando cerca de 1 hora. Hay una entrevista, por eso dice ahí rango entre 35 minutos y 2 horas. Hay una entrevista con un entrevistado, que la entrevista inicial fue más corta, pero en general el promedio está cerca de la hora. Todas han sido presenciales, excepto en 2 casos. Una persona que estaba en España, vive allá, y por lo tanto las 2 entrevistas fueron allá, y en un caso puntual de acá, de una persona que la realidad era que me faltaba la segunda entrevista y fue muy difícil volver a coordinar, y bueno, yo terminé accediendo a hacerla por Zoom. El objetivo final es llegar a 25 entrevistados y alcanzar un total de 50 entrevistas. No, nos faltan tantos, pero bueno, el trabajo viene así. ¿Cómo hago el análisis temático? A ver si esto yo lo puedo poner arriba. Ahí. Es un proceso bastante podríamos decir, circular, de idas y vueltas. Las entrevistas se graban, se transcriben, se toman notas, se leen, vuelven a leer. Bueno, el objetivo del análisis temático es identificar las situaciones significativas e identificar si hay situaciones o temas comunes, ¿no? Se hace una lectura por entrevistado y una lectura por grupo de entrevistados. Y el objetivo siempre es poder codificar, categorizar e interpretar los contenidos de las entrevistas, ¿no? Ahí aparece también la cita de las autoras que de alguna manera me han orientado con este trabajo. Y el Atlas T lo paso rápido, pero bueno, es un software donde uno hoy con inteligencia artificial, antes uno iba elaborando los códigos. En este momento de desarrollo de la herramienta, lo que hace es uno carga las entrevistas en la aplicación o en el software y establece cuáles son las preguntas y los objetivos de la investigación, y en función de eso automáticamente, pudiera decir, genera los códigos y las citas vinculadas, ¿no? Y sobre eso luego uno va trabajando y haciendo los filtros. Acá hay un ejemplo, dice administrador de citas, entonces, bueno, en algunos casos dice puntos de inflexión vinculados a la residencia, 30 citas, y uno puede pararse, digamos, sobre la barra de 30 y aparece todo el reporte al lado. Y luego se pueden ir haciendo todas las combinaciones posibles para poder ir haciendo una suerte de, yo diría, de filtro sobre lo que preliminarmente el software va produciendo. Y por otro lado, se va comparando con el análisis que uno hace directamente sobre la lectura de las entrevistas. Bueno, desde el punto de vista de los resultados, que debería decir que son preliminares, acá aparecen, digamos, algunos de los puntos generales que al día de hoy yo podría destacar, ¿no? Así como McAdams dice que las situaciones que generan los turning points pueden ser cualquiera, puede ser desde algo poco significativo a algo muy significativo. Yo diría que las que hemos identificado, que son bastantes, tienen una gran variedad y heterogeneidad, ¿no? Ahí aparece como ejemplo, hay alguien que dice fue en 1 minuto, fue no tocar un timbre, y otras que involucran situaciones más complejas, ¿no? Como dejar la carrera, cambiar la especialidad, volver a retomar la carrera,
Hay una variable que aparece como significativa, que es el momento del recorrido. Hay diferencias según la etapa del recorrido profesional. Claramente aquellos que están en una etapa más avanzada de la carrera pueden identificar mejor y más turning points. Hemos podido o he podido identificar características y categorías de estos puntos de inflexión, que ahora los voy a mostrar. Respecto a la pregunta de qué hace que algo se transforme efectivamente en un punto de inflexión para la persona, podría decir que por ahora aparecen como algunas cuestiones vinculadas a la situación personal, momentos de vulnerabilidad, cuando la persona dice estaba en crisis, estaba angustiada, no sabía mucho, y en otros diría momentos de la carrera, particularmente la residencia, aparece como una etapa de la formación crucial, en donde muchas de estas situaciones caen, pudiéramos decir, como frente a un momento fértil y luego generan algún cambio. Hay otros aspectos de la formación y del recorrido que, si bien pueden estar relacionados con los puntos de inflexión, no necesariamente diría yo que son situaciones transformadoras para todos, pero que son importantes de destacar en la mayoría de los entrevistados. La referencia a las personas que los acompañaron en las distintas etapas de la carrera. Algunos lo llaman los mentores, los maestros. Esto parece como algo bastante reiterado y fuerte, como personas que promueven, que inspiran. Pacientes, el primer paciente, por ejemplo, es un paciente que reiteradamente aparece en varios de los entrevistados. Ahora, cómo una situación se transforma en un turning point o en un punto de inflexión y termina modificando el recorrido, yo diría que por ahora no tengo la respuesta, no hay una regla sobre eso. Y evidentemente es un tema que, por más que mi recorte o mi foco ha estado en el recorrido de lo profesional o del ser médico, esto es muy difícil de separarlo de lo personal y de alguna manera está todo el tiempo como el ir y venir, ¿no? Entre lo que viene ocurriéndole a la persona en su vida personal y lo que ocurre en el ámbito profesional, o cómo lo que ocurre en el ámbito profesional también va de alguna manera dando forma o generando otras situaciones en el ámbito personal. Para compartirles algunos ejemplos, cuando identificábamos las características de los puntos de inflexión, bueno, acá para los datos que vengo recabando, acá hay citas con los códigos o categorías que hasta ahora, digamos, coinciden con lo que de alguna manera podría decir yo que dice la teoría, ¿no? La retrospectiva, ahí con la cita, ¿no? Un poco qué son los turning points, dice los cachetazos, como te digo, las puertas que se abren, el no haber podido, pero siempre mirando hacia atrás. Siempre son situaciones que tienen un alto impacto emocional y que esto, al traer de vuelta a la historia el recuerdo de la situación, vuelve a aparecer, ¿sí? Las personas se vuelven a movilizar y de alguna manera no solo a recordar lo que ocurrió, sino que lo que sintieron y lo que les pasó. El giro es también un elemento distintivo. Aparece como casual, pero bueno, acá dice me quería ir a África y bueno, terminó en Tierra del Fuego. Es un poco así el ejemplo. La profundidad, en el sentido de que son situaciones que tocan aspectos profundos de la persona. Por eso desde la psicología decimos que, bueno, que afectan a la identidad, ¿no? Al quién soy. Dice, no hubo muchos cambios, el cambio de rumbo más grande, bueno, fue la locura de venir aquí y de alguna manera renunciar, dice, a todo, y bueno, y esto después descrito con otra serie de detalles.
y el carácter memorable, ¿no? Son situaciones que no se olvidan, que, bueno, acá es bastante descriptivo, ¿no? Dice, es un punto así, un punto de un segundo. Decir, no, tenés que seguir y hacer y ser médico. Algunos de los entrevistados han usado la palabra de puntos de inflexión, otros han usado momentos bisagras, otros waypoint, bueno, distintos conceptos. Dice, es un punto de inflexión que yo lo tengo clarísimo. Hoy lo sigo recordando con alegría. No sé el día, pero si supiera el día, lo festejaría. También, yendo un poco más en el análisis, nos parece que dentro de las situaciones que las personas identifican, algunos son efectivamente puntos de inflexión genuinos y otros estarían como en algún momento del proceso, ¿no? O en algún momento de lo que podríamos decir, la etapa de convertirse en punto de inflexión. Y acá estos son todavía nombres tentativos, ¿no? Pero bueno, hemos identificado puntos de inflexión neutros, pasó algo, me quedó, pero seguí, digamos. De alguna manera, también ahí si tomamos el ejemplo, me dijo que yo no podría ser médico con ese examen, me quedó marcado, pero fue la fuerza de decir yo puedo. Bueno, todavía, digamos, hay alguna discusión que tengo si es que esto en realidad no es además un reforzar alguna decisión, pero estrictamente es un punto de inflexión que no modificó el recorrido, sino que lo reforzó. Ignorados, ocultos, otra terminología que estamos usando, dice, bueno, de golpe un día dije no, tenía todo, pero lo que estaba haciendo ya no lo podía hacer más. Y bueno, sigue la descripción, he puesto solo algunos pedacitos de las citas, ¿no? Porque son entrevistas bastante largas. Y los genuinos, que de alguna manera serían los que cumplirían con los requisitos y las características anteriores. Bueno, acá aparecen algunas buenas descripciones, ¿no? Estaba en el colectivo, me levanté, iba a bajarme, iba a tocar el timbre y fue, yo te diría una cosa que como una revolución. En ese momento, ese segundo tuve la ruptura lógica de los antecedentes y dije, yo como abogado tengo poca chance de servir. Me parece que sigo y me voy a la Facultad de Medicina. Alguien que iba a matricularse a la Facultad de Derecho y no se bajó en la parada. Y me acuerdo, este es otro caso, dice, pensé bueno, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Me quedé un segundo, pero me acuerdo patente y digo, ¿sigo o no sigo? Y agarré, empujé una camilla y digo, ese fue un momento de clic, de situación. Fue un momento decisivo, bueno, te digo, ese día yo decidí seguir esto y en ese momento podría haber dicho que no y me dedicaba a otra cosa. Bueno, la verdad que las historias son todas muy, muy valiosas y de mucha riqueza también de, no solo de contenido, sino de la posibilidad de haber o de poder conocer las historias de vida de estos 22 médicos que he podido entrevistar. Algunas conclusiones que podría decir ahora, ¿no? Todas las historias de vida y en todas las personas hay momentos significativos y esos momentos se relatan, se narran y tienen que ver con la propia o con aspectos de la identidad, ¿no? Del quién soy. Tratar de comprender estos significados no es muy fácil, una tarea compleja. Yo diría que todavía hay varios análisis que seguir haciendo sobre las narrativas que tengo. No tengo todas las respuestas, de hecho, si volvemos a los objetivos, hay dos objetivos que por ahora diría no están del todo respondidos. Un interés que también estaba, digamos, y que de alguna manera lo dije al principio, era, bueno, si podíamos identificar estos puntos de inflexión vinculados a la formación, sobre todo por mi trabajo en la educación, ¿no? Estaría bueno poder promoverlos, sobre todo cuando implican
la oportunidad de profundizar y de reflexionar y de, bueno, de alguna manera fortalecer aspectos de uno mismo. Al aparecer como situaciones tan singulares, todavía pareciera que esto no es tan posible, ¿no? Y lo último, y esto quizás no sé si lo dije con tanta claridad, el reconocimiento de los puntos de inflexión va variando según la etapa de la vida de los entrevistados. Y yo diría que en el caso del grupo de los que están en la etapa inicial, es donde me ha resultado muy difícil o mucho más difícil que a lo largo de las entrevistas puedan ir recuperando o registrando situaciones que de alguna manera los han marcado o que tienen algo que ver con lo que les está ocurriendo o con su decisión respecto al recorrido que vienen haciendo en la carrera. Bueno, acá esto es ejemplo de lo que uno va recuperando también desde el Atlas T. Hay un montón de otros, pero bueno, para mostrar un poco la tarea bastante artesanal de ir trabajando con el análisis temático de estas narrativas. Y creo que eso es todo. Acá está la bibliografía, algo, y bueno, mi correo. Y creo que más o menos media hora, Jorge y Silvia, no sé. O sea, María de la Paz me provoca un montón de preguntas y reflexiones. Vamos a darle paso a los micrófonos y poder conversar un poco con María de la Paz sobre este tema. En principio, mientras nos vamos animando, me voy a animar yo primero y, y primero es maravilloso pensar que las narrativas pueden ser estudiadas, ¿no? Pero que necesitan una paciencia, una delicadeza especial, una asistencia, un enfoque, un método particular. Y yo pensaba eh, si este acercamiento a McAdams original, por lo menos en tu relato, en tu narrativa, ¿no? Pareció como, mirá, McAdams acá tiene algo muy claro, muy firme, vamos a encontrarlo. Y de pronto se hace un poco esquivo, ¿no? ¿A dónde está? Ay, no, pero parece que los jóvenes les cuesta más, los más grandes se Sí, sí. olvidan o lo cuentan más fácil. En realidad yo, si vuelvo también a cómo llegué a McAdams, yo llegué a McAdams estudiando el envejecimiento, ¿sí? A través de un libro bueno, que alguna vez llegó a mis manos, que se llama Lectura sobre el atardecer, ¿no? Y que en uno de los capítulos lo citaba haciendo referencia a que, bueno, cuando uno está como en la etapa más de los últimos años de vida, o bueno, a partir de lo que hoy llamamos el adulto mayor, por decirlo así, parte de lo que hace desde el punto de vista de su trabajo psicológico es como revisar su vida, ¿no? Y en esta revisión de su vida y de recordar todo lo que hizo, es como muy importante darle un lugar significativo a un montón de situaciones que no estaban en la agenda, que no tienen que ver con lo que ya está estudiado, ser papá, ser mamá, decidir tu vocación, tu trabajo, sino que hay cosas que ocurren que son inesperadas, que pasan por otro lugar, pero que a veces hacen que las personas queden esto lo dice McAdams, en situaciones como detenidas, ¿no? No logran, digamos, poder darle un lugar a esa situación y entonces no pueden seguir avanzando en su desarrollo o psicológico integral, por decírtelo así. Y hay otras
que él las llama situaciones que se traducen en redención. Son las palabras que usa él. Yo hoy no me siento, digamos, cómoda para aplicarlas en lo que vengo escuchando o en lo que vengo trabajando. Pero bueno, dice que a veces estas otras ocurren y permiten que la persona que a lo mejor no había tenido, no sé, un desempeño laboral exitoso o que algunas cuestiones de las tareas propias que se esperan en el marco del desarrollo evolutivo de la vida y que logran, digamos, darle un sentido y salir adelante. Y él entonces las usaba, aparecía este concepto ahí leyéndolo vinculado a la madurez y a las, digamos, a lo que le ocurre a las personas cuando están en la vejez, ¿no? Y bueno, y de ahí lo empecé a buscar y en realidad tiene, no sé, es envidiable, digamos, en el ámbito académico, 30 publicaciones de los últimos 5 años, viene trabajando el tema hace muchos años. Lo ha trabajado, por supuesto, en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Donde hay variables socioculturales que son importantes, pero para mí es un concepto que tiene sentido cuando uno trata de darle un lugar a cosas que te pasan que no estaban y que no tienen nada que ver con lo esperable, digamos, o lo que uno viene, digamos, dentro de las etapas de la vida, ¿no? Se espera que el adolescente resuelva ciertas tareas, el joven, el adulto. Esto va como por fuera de eso. Y de hecho hay algunos que han seguido trabajando en esta línea y hablan de las teorías del curso de la vida. ¿Mm? Eh, Nada, es muy interesante porque además él trabaja también con narrativas, ¿sí? Y él dice que en definitiva, esto de alguna manera ustedes en los cursos bueno, justo el que acabo de hacer y en los que yo vengo haciendo también de medicina narrativa, coinciden, digamos, somos las historias que contamos y él trabaja desde eso. Ahora, volviendo a mi dificultad con los más jóvenes, lo que dice McAdams es que recién a partir de la adolescencia las personas son capaces de contar sus recorridos. Así que no sé, quizás todavía hay alguna dificultad mía para poder acercarme mejor a ese grupo. Pero bueno, seguiré trabajando por ahí. Mm. Ahí Gustavo levantó la mano. Mm. Hola, María Paz. Bueno, muy lindo el trabajo. Yo pensaba, o tal vez no me quedó muy claro, sobre la cuestión de la multiplicidad de los puntos de inflexión o si tienen que ver como un evento único, si uno considera su vida como una hoja, viste que existe ese término hoja de vida, si el punto de inflexión no es también como un punto de pliegue y en realidad la hoja se pliega en muchos puntos. Eso vos lo identificás. Imagino que a una persona que tiene más años tiene más posibilidades que uno más joven en ese sentido. Ujú. Sí, a ver, está bien lo que dices. Yo te diría que hay dos cuestiones. Cada historia de vida es única, singular, ¿no? Y hay personas que dentro de sus narrativas hay uno, dos, ¿sí? Y fueron clarísimos y fueron esas situaciones las que dentro de su recorrido en el ámbito de la profesión, de alguna manera lo fueron llevando a donde están hoy y que identifican y que no estaban en el principio, digamos, de su plan, por decírtelo así. Y hay algunos que aparecen más. Cuando yo decía multiplicidad, en realidad lo estaba pensando más en las características de las situaciones, ¿sí? Porque, a ver, si vuelvo un poco a mis supuestos iniciales, yo dije, bueno, los pacientes tienen que haber sido puntos de inflexión para muchos. Y de hecho, muchos recuerdan los primeros pacientes. Los más jóvenes hablan casi todos del primer paciente que falleció, que les tocó asistir y atender.
pero en realidad hay puntos de inflexión vinculados a que alguien un día por ahí les dijo, tú vas a ser, tomo un ejemplo, un buen neurólogo, y en realidad estaba haciendo una residencia de clínica, y resulta que terminó siendo neurólogo. ¿Se entiende? O sea, que hay situaciones que están un poco por fuera de lo que yo esperaba. O que uno podría decir, en otros casos sí, es el paciente X, que a veces no es el primero, pero con el que pude haber, no sé, tenido algún error o alguna dificultad que me enseñó algo que nunca más se me olvidó, por ejemplo. No sé si te respondí igual, no sé. Sí, yo creo que sí. Vos eso lo definís como lo que viene subjetivamente del paciente, lo que representa el punto de inflexión, o lo redefinís vos tratándolo de objetivar. Eh, Está bien, está bueno lo que me estás diciendo. En realidad, lo que yo hago es, al ir analizando el relato, ver si efectivamente eso que la persona me dice, no, mira, ese paciente fue súper importante, nunca me lo olvidé. Y no me olvidé ni del nombre, ni de lo que me dijo, ni de lo que me pasó. Y cuando falleció, la mamá me consolaba. Bueno, situación significativa, uno podría decir casi un incidente crítico, ¿sí? Yo esto no lo dije, pero bueno, hay una serie de conceptos vinculados a los puntos de inflexión que hay que delimitar, ¿no? Incidente crítico, en medicina se habla de la disrupción biográfica, de, por ejemplo, de ciertas enfermedades, bueno, un montón. Pero a lo mejor después de que me lloré todo y de que la mamá me consoló y que en realidad no me lo olvidé, bueno, pero no me pasó nada más. En cambio está el paciente que viene después de que tuve un error y tuve que resolver y a lo mejor lo tuve que volver a operar y no sé qué, y viene todos los años y me trae un regalo. Y entonces ahí la persona sí me dice, pero a mí ese paciente me enseñó algo. Y me enseñó, no sé, una cuota de humildad. Es sutil y te diría que absolutamente caso por caso. No sé, por ahí Ángel, que es mi inspirador también, tiene algo para aclarar más. No, no, me gustó lo que dice Gustavo, ¿no? Si el punto de inflexión lo pone el paciente o lo ponemos nosotros los que estamos investigándolo, claramente creo que lo ponemos nosotros, eh, y que muchos de las situaciones que el entrevistado dice esto es un punto de inflexión, nosotros no lo reconocemos como tal. Por lo que vos acabas de decir, no pasó nada. Pasó algo, pero no hubo un cambio. El rumbo siguió siendo el mismo. Eh, de todos modos, yo creo que hay puntos de inflexión que son muy fáciles de determinar porque vienen acompañados de dos cosas. Uno, de una carga afectiva muy grande y otro, de una carga de detalle muy grande de lo que ocurrió en ese momento. Estoy seguro que el que iba en el colectivo ese a la Facultad de Derecho se acuerda qué número de colectivo era, qué hora de la mañana era, si hacía calor o si hacía frío. En fin, la presencia de detalles hace que de repente un punto de inflexión sea muy fácil de pesquisar. Y otros, lamentablemente, es enormemente difícil, por lo menos lo que me parece a mí. Silvia, no sé si... Eso sí. Estás muteada. Ahora sí. Mi pregunta es si entre los puntos de inflexión que te refieren tus entrevistados hay historias de enfermedades, problemas de salud propias. Sí, sí, sí. El punto es que el foco del estudio es puntos de inflexión vinculados a la formación y al ejercicio de la medicina y al ser médico, con lo cual están, porque por supuesto aparecen en algunos relatos,
pero un poco tienen quizás lo que decíamos recién, ¿no? Confirman si tienen las características, pero yo no los estoy incluyendo en el análisis. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque cuando empecé a aproximarme a la medicina narrativa, leí en algún lado que muchos de las personas que más habían contribuido al desarrollo de este enfoque eran personas que habían experimentado ellos mismos como pacientes situaciones que los habían acercado a cambiar de una manera muy importante su manera de trabajar. Ujú. Eh, entonces creo, no sé cuánto de esto se da en nuestro medio, pero me hacía esa pregunta, ¿no? Esto que yo había leído, lo había leído en una publicación americana, y decía, ¿cuántos de las personas que estamos acercándonos a este mundo de la medicina narrativa, estamos aquí y hemos cambiado nuestra manera de vincularnos con la profesión, con los pacientes, con la carrera, a propósito de haber experimentado esto desde el otro lado? Sí. Sí, bueno, de hecho, si ves la película El Doctor, ahí está claramente, ¿no? Él modifica toda su forma de ser y de ejercer la medicina, luego la enfermedad. Pero acá han aparecido situaciones, algunos casos, pero yo no los he profundizado, Mm, porque pueden haber aparecido porque el objeto del trabajo está centrado en lo que ocurre en el ámbito de la educación médica. Esa es la realidad. Por- Te diría por restricciones de la metodología y del ujú, objeto de estudio. ujú. Eh, Puede ser, digamos, otro tema de investigación, vincularlo directamente con la enfermedad, sí. Así como también aparecen de alguna manera situaciones vividas en la vida personal, que también son puntos de inflexión. Pero en la profundización el foco es aquello que está vinculado a lo que ocurre dentro de la educación médica y del ejercicio de la Y del medicina. ejercicio de la Mm, profesión. sí. Muy bien. Ignacio. Mm. Bien. Bueno, María Paz, muy interesante. La verdad que yo estaba complicado para estar hoy y dije, bueno, quiero escuchar esto y estar porque yo también soy psicólogo y estoy trabajando con varios grupos de residencias en un hospital y estoy intentando ver esto de buscar algún tipo de trabajo cualitativo con el tema de bueno, son grupos donde yo tengo una cierta continuidad, entonces puedo ir mirando algunas cuestiones en lo que les va pasando, que traen muchas de sus realidades cotidianas, ¿no? Así que me pareció muy interesante tu estudio cualitativo, bueno, con este parámetro de este autor que contás, ¿no? Pero bueno, como ya te dijeron ahí, como me parece que un poco animás, ¿no? A este campo tan rico, pero a la vez complejo, ¿no? Cómo objetivar la subjetividad, ¿no? De las experiencias, en este caso de quienes están formándose o ejerciendo la medicina. Así que en esto, muy didáctica tu presentación, muy interesante para mirar, nada fácil, ¿no? Como decís, porque hay que no solamente por lo minucioso, sino también con esto que nos interesa, que necesitamos narrativa, como ver relatos relevantes o relatos que realmente nos abren de esto que no es tan sencillo, que es la subjetividad en el campo de la medicina, ¿no? Como es algo que durante siglos se trabajó mucho para que no aparezca, para que no esté. Entonces, hoy que se está trabajando en todas estas, ¿no? líneas de humanización, etcétera, bueno, todos lo entienden, pero poder llevarlo a un plano así visible más es un lindo desafío, así que te agradezco la, la- la presentación porque, bueno, nos inspirás a poder largarnos a poder trabajar esto. Y como decía Jorge, ¿no? No llevar a que las investigaciones sea una cuestión de empobrecer la riqueza, lo que tiene la narrativa, sino justamente darle la profundidad así que muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Ahí está, Ale.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, María Paz. Súper interesante. Eh, un punto que te pediría si podés ampliar es, en relación a, ustedes diseñan una segunda entrevista para cada individuo, que, como Puesto. vos dijiste, surge de la lectura y la reflexión de la primera entrevista. Ujú. Eh, esa segunda entrevista, ustedes entendí que se la hacen a todos los participantes. Sí, a Más todos. allá de que, por ejemplo, los puntos de inflexión que ustedes o con apoyo del software y todo hayan podido detectar. O sea, suponete que detectaron realmente puntos de inflexión genuinos y de todos modos van a una segunda entrevista en ese caso, ¿para qué? Esa es una parte de la pregunta, en ese caso. Ok. Y cuando los puntos de inflexión son del tipo de los que vos mencionaste, neutro o ignorado, ahí apuntaría a la segunda entrevista como a desplegar más eso. Sí, a ver, metodológicamente sí, la propuesta implica sí o sí dos entrevistas porque esto en realidad es una invitación a que la persona piense y reflexione sobre su vida, ¿sí? Porque básicamente la invitación es, ¿tenés ganas de hablar y de contarme acerca de tu camino como médico desde cuando elegiste la carrera hasta dónde estás hoy, ¿no? Y generalmente, bueno, la primera entrevista, personas, por supuesto, empiezan contando, muchas son bastante ordenadas, por qué quisieron ser médicos, bueno, todo lo que fueron viviendo hasta el momento actual, poniendo, digamos, cierto énfasis en qué situaciones, acontecimientos, episodios, momentos, por ahí les parecían que habían sido significativos. La segunda entrevista se hace siempre, pasado un tiempo incluso, porque no es que yo te entrevisto hoy y te entrevisto mañana, ¿no? Generalmente hay un tiempo, un mes, dos, a veces me cuesta volver a coincidir con las agendas, puede haber pasado incluso más tiempo. Entonces, con la primera entrevista, digamos, leída y releída, en donde, claro, aparecen algunos puntos de inflexión, pero por ahí la persona me contó poco de la carrera o contó poco de la residencia, o si se cambió de residencia o se cambió de hospital. Bueno, uno vuelve, yo vuelvo a repreguntar teniendo, si querés, como guía interna, es que el recorrido de la carrera implica, digamos, el inicio, la carrera de medicina en sí, la residencia en general, algunos por ahí hicieron concurrencia, no residencia, pero en general la expectativa es que siempre o que la mayoría quiere hacer residencia, cómo eligió la especialidad y cómo llegó al lugar donde está hoy, ¿sí? Y sobre eso, más allá de cuántas situaciones significativas hayan aparecido, generalmente se vuelve a preguntar porque lo más probable es que algo se les haya olvidado y se acuerden después. E incluso a veces también les digo, después de la entrevista, ¿te acordaste de algo más? Y a veces aparece algo más, incluso de alguna persona que hemos terminado la primera entrevista y al rato me manda una nota de voz y me dice, me olvidé de decirte esto. Bueno, yo lo anoto, lo incluyo y arrancamos la entrevista sobre eso. Y también ha ocurrido que en la medida que las personas vuelven a recordar sus recorridos, como decía Ángel, bueno, las situaciones significativas o los puntos de inflexión tienen un fuerte impacto emocional y a veces las personas se movilizan muchísimo frente a la situación. ¿Mm? Y esta es una entrevista en el marco de un proyecto de investigación, no tiene un fin terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, también muchas veces el sentido de la segunda entrevista es, bueno, a ver si podemos volver a hablar de esto que te hizo emocionar, qué te acordaste, y se vuelve. Y en 2 o 3 casos he hecho una tercera entrevista, porque por ahí hay algo que lo mencionaron, pero no quedó suficientemente claro, y que
también he visto a veces a las personas animadas a seguir hablando. Entonces, como para que pueda tener, digamos, todo un cierre, el relato del recorrido. Pero sí, digamos, desde lo metodológico, yo también te diría desde del vínculo que implica hacer estas entrevistas, es bueno hacer 2 entrevistas siempre. Toma bastante tiempo, toma mucho la transcripción, por más software que anden dando vuelta, hay que volver a escuchar todo y volver a anotar. Y me ha ocurrido en algunas personas que en la segunda entrevista se dan cuenta de algo que había sido una situación significativa que en la primera no había aparecido, a propósito de una pregunta. Y estoy refiriéndome a situaciones como esta, ¿no? Eso que te dijo que serías un buen neurólogo, ¿tendrá algo que ver con que fuiste neurólogo después y dejaste 2 residencias en el camino? Y la persona se queda ahí como, y esto que te hayas dedicado a la, no sé, subespecialización de no sé qué, porque alguien un día te dijo, mirá, si te interesa eso, ponete un consultorio. Nunca lo había pensado. Bueno, lo tratamos de volver a pensar. Es un poco la propuesta y apunta también a la rigurosidad metodológica, digamos, porque yo puedo haber pensado algo a la primera entrevista y en la segunda la persona me dice algo distinto, ¿no? ¿Y la persona tiene o va a tener oportunidad de releer eh, el material que ustedes extraen de esas Las, 2 entrevistas? las entrevistas transcritas están disponibles para todos los entrevistados, digamos. Ahora, los resultados exceden, digamos, a la persona, porque Claro, son anónimos. yo estoy analizando la situación, si querés, Claro, un poco. claro, está bien. Es un tema que interesa, ¿sí? Y que seguramente más de alguno va a querer saber algo más, pero lo estamos trabajando desde el lugar de las situaciones. Acá no hay Claro, ni evaluación de la persona, ni ninguna mirada más allá que el intentar identificar estas situaciones y ver cómo actúan, por decirlo así. claro. Muchas gracias. De nada. Aprovecho el momento de silencio. No quería robar el micrófono de vuelta. Este, ¿Sabés qué, María Paz? Eh, por eso es una obviedad lo que voy a decir, pero para, para los médicos hay cosas que no son tan obvias. Ujú. Cuando vos nos contás cómo te acercás y esto que te preguntaba Ale de la sucesión de las entrevistas, lo haces con una delicadeza em, sin imponerle al proceso una teoría, que debes tener tus teorías de cómo funciona la gente, ¿no? Por formación profesional. Pero en la forma que nos lo acercás, nos permitís ver que las personas tienen como texturas que las van arrimando de a poco y vos en el proceso de investigación vas permitiendo ese despliegue para poder llegar a ver si está ese lugar de la inflexión. Eh, y yo pensaba que a veces los médicos, eh, cuando nos acercamos a las historias de los pacientes, tendríamos que tener un poco de esa delicadeza, eh, porque decimos algo pensando que el otro lo toma como una cosa, digamos, como una cosa homogénea, ¿no? Yo le puedo decir y lo va a recibir, porque se lo estoy diciendo nomás. Pero sin embargo hay muchos pliegues, hay muchas curvas, combas, turnings, giros, no sé cómo le podemos decir,
olvidos, recuerdos que toman sentido solo cuando son preguntados, solo des- cuando hay alguien que desea escucharlos también. Me llamó la atención esto que dijeras que había médicos que les costó recibir la invitación a contar su historia, porque aunque es algo íntimo, a mí me parece que es algo que está siempre a la espera, por lo menos en mí, de que alguien me lo pregunte, pero nunca llega a ese momento, ¿no? Este, es un momento extraño que alguien te pregunte eso. Eh, La verdad que más allá del trabajo en sí, para mí esto ha sido te diría, enriquecedor desde lo personal, ¿sí? O sea, yo lo he disfrutado y lo disfruto muchísimo. Me gustaría tener mucho más tiempo para poder hacer más, quizás. Y es un poco lo que decís, he tenido varios entrevistados que me han dicho, nunca había hablado de esto. ¿Mm? Y como Y bueno, ahí a mí un poco se me hace, o se me viene a la cabeza esto del principio, ¿no? De, bueno, de volver a pensar la formación, donde hoy por ahí la formación en el ámbito de la salud está como muy eh, centrada quizás en toda la parte del conocimiento técnico y todas las teorías, que también yo las tuve que aprender, ¿no? Pero que en definitiva lo humano es lo más importante. ¿Mm? Si me permitís, Jorge, un comentario. claro. Lo digo, la verdad que escuchar esta investigación me trae toda una serie de reflexiones, ¿no? La primera es si se puede investigar en medicina narrativa y con qué herramientas. En este momento hay una autora que está publicando mucho de investigación de relatos de pacientes sobre diferentes patologías, que es María Giulia Marini, Ujú, utilizando este mismo instrumento, el Atlas T o este tipo de herramientas de categorización. En este caso, lo que ella explora son las miradas que tienen los pacientes sobre sus enfermedades y las miradas que tienen los médicos y la asimetría entre estas dos cosas. Es decir, que nosotros estamos intentando ahora muy preliminarmente con Nelly Rueda de Córdoba trabajar sobre relatos de pacientes con insuficiencia cardíaca con esta herramienta, pero estamos todavía con toda una serie de problemas este año que no pudimos avanzar, pero estamos en ese plano. Entonces, ver que hay gente que está trabajando en narrativas y que esto es posible y se puede ser metodológicamente válido. La segunda reflexión, yo trataba de reconstruir la historia de mi vida y me doy cuenta que tengo muchos pequeños turning points y no sé si uno debiera asumir que todos los profesionales de la salud dentro de su formación tienen estos turning points que hacen que quería hacer esto y termina haciendo lo otro, o muchas veces uno, como comentaba o preguntaba recién Gustavo, tiene un montón de pequeños giros que lo van llevando o que uno en la reconstrucción de su vida pretende que llegó a este lugar porque tuvo este giro y el otro giro y el otro giro y el otro giro. A veces existe ese momento. Había una serie de conferencias que se llamaba el click, ¿no? ¿Cuándo fue mi click? ¿Cómo es que yo de repente me transformé en cantante? Bueno, yo pensaba, pero un día iba, ¡chup! De repente, bah, no todos vivimos ese clip, yo por lo menos en lo personal, no. Pero sí en todas las historias hay hechos conmocionantes, esto que comentaba María Paz. Todos los médicos vivimos momentos de emociones muy fuertes, como comentaba la primera muerte. Nosotros recogimos en los últimos años muchos relatos de primera muerte y estos últimos 2 años con Gustavo Kuzminski en la carrera de hematología. Le pedíamos a los médicos relatos cómo habían llegado a ser médicos, enfermedades de la familia, la primera muerte, y realmente son muy conmocionantes. A veces la primera muerte marca un pequeño punto de inflexión y a veces no, es simplemente un momento doloroso, un momento conmovedor, pero no cambia el sentido de la carrera, ni mucho menos, ¿no? Entonces pensaba en esta reconstrucción como hipótesis por lo menos,
que debe haber muchos momentos de giros y giros en diferentes planos, ¿no? Que lo tengo, digo, pensaba, por ejemplo, una foto que me quedó en mi vida, un pequeño momento que me cambió la forma de pensar con un viejo profesor que tenía como 80 y pico de años para mí, que yo tenía 20 estudiando en la facultad, era un hombre muy anciano, y vino a dar una clase de un tema totalmente trivial para él, y vino con una revista que se había publicado una semana antes, y que este hombre a los 80 y pico de años seguía actualizándose científicamente para darle clase a los médicos que estaban estudiando en la facultad, profesor Munitz. Y ese es un recuerdo que no me voy a olvidar de toda la vida, porque eso me marcó la honestidad y el compromiso que tiene un intelectual médico con el aprendizaje, con todo. Bueno, pero es un pequeño turning point, que después hay otros 80 que se fueron dando y que fueron de alguna manera moldeando la vida de las personas. Ahora, me intriga tratar de entender por qué están haciendo esta investigación, es decir, qué es lo que verdaderamente buscan, porque yo digo, las personas tienen momentos en su vida que tienen a veces pueden ser inducidos por un profesor o por un docente o por un médico formativo, a veces por cualquier otra cosa. ¿Ustedes quieren encontrar la bala mágica o cuál es la... ¿Se entiende lo que es la pregunta? Digo, a ver qué le digo a estos muchachos para hacer ese turning point y transformarlos en virtuosos. ¿Qué es lo que están buscando? A ver. Está bueno, gracias Carlos, todo lo que dijiste. Eh, no hay una bala mágica y no creo que la vayamos a encontrar. Ahora, sí, yo pienso que de lo que está ahí en el principio de esto, más allá de lo personal y bueno, de todos los puntos, de los aspectos que conté, es bueno, si desde la mirada, si querés, institucional o de los que estamos preocupándonos de cómo formar buenos profesionales de la salud, podemos tener alguna posibilidad de promover algunas situaciones para que se transformen en puntos de inflexión que de alguna manera a aquellos que en algún momento quieran abandonar o que no saben o que les pasó algo o qué cosas se pueden hacer para favorecer puntos de inflexión que alienten a esta forma de ejercer la medicina centrada en el paciente, en la persona, en lo humano, en lo más mirándolo desde el profesionalismo. Yo creo que no los vamos a encontrar como situaciones para facilitar, digamos. Había por ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer que faciliten estas posibilidades de situaciones significativas que en el campo de la formación de los médicos se puedan identificar? No creo que haya una bala mágica, no sé. Pero, con toda, con todo desconocimiento, pues yo hace muchos años que no trabajo en el pregrado, pero sí Ujú. casi, digamos, 40 y pico de años que trabajo con residentes y en el posgrado, que la experiencia de abrir espacios de diálogo y de medicina narrativa y talleres probablemente pueda construir esa posibilidad de modificar perspectivas, quizás sin la necesidad de llegar a esos momentos críticos que requieren una bala mágica. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, estuvimos en los relatos que recogimos con Gustavo, había médicos que contaban historias que decían, yo estaba a punto de renunciar, y en el momento que estaba por renunciar, vino la mamá y me dijo no sé qué cosa, o vino el otro y me dijo, "Bueno, Ujú. ahora esta chica estaba a punto de renunciar porque nadie le escuchaba, porque no tenía no sé cómo decir, ningún diálogo, ningún momento de elaboración de los conflictos que estaba viviendo. Entonces, llegó un momento de desesperación que en este caso, los que estaban en este curso son los que lo repararon. Los que no estaban en el curso, los que se suicidaron, no lo repararon. ¿Por qué? Porque hay suicidios también en la residencia. Entonces, yo Por creo que el supuesto. tema de, digamos, probablemente, no sé, por eso te decía que trataba de entender hasta dónde quieren, qué es lo que quieren llegar realmente, pero creo que la exploración
o mejor dicho, la práctica docente debería permitir trabajos grupales que verbalizaran los conflictos que se están planteando y que pudieran ser compartidos con el grupo y relativizados, porque muchas veces yo digo, lo que la gente te cuenta, por ejemplo, sobre las primeras muertes, es que de repente alguno lo consoló, o de repente nadie lo escuchó, o de repente nadie. Bien, y de repente, en este caso, al escribirlo, por ahí sí lo estábamos escuchando. Por ahí alguien se lo pudo haber preguntado antes. Entonces creo que, digamos, independientemente de la importante relevancia que tiene esta exploración de múltiples puntos de vista, creo que generar esos ámbitos como promovemos desde la medicina narrativa probablemente nos ayude, quizá los turning points no sean tan bruscos, pero Mm. probablemente nos ayude a ir construyendo esa cosa virtuosa de la práctica médica. Sí, puede ser. Yo pensaba en tu mismo ejemplo, ¿no? Una de las, yo diría que hasta acá es un elemento bastante recurrente en las historias, es la presencia de estos formadores con cualidades de maestros, ¿no? Esta persona que recordabas, del profesor que estaba casi terminando, por decirlo así, su tarea y seguía actualizado. Bueno, hay muchos relatos que describen estos profesores con cualidades de maestros, con cualidades humanas significativas, y que no pasa por el que da la mejor clase, usa mejor el PowerPoint o el Canva o la gran cantidad de herramientas que hay ahora para actualizar el dictado de las clases, por decirlo así. Pienso que quizás algunas de esas evidencias pueden ser importantes cuando se está discutiendo cómo seguir enseñándole a los nuevos jóvenes y de alguna manera discutiendo cuánta virtualidad y cuánta tecnología y cuánta telemedicina le vamos a enseñar. No lo sé, yo lo estoy mirando también mucho desde la psicología, ¿no? O sea, lo que ocurre en mi vida profesional o en mi etapa de formación afecta mi identidad, digamos. Y desde ese lugar me parece que también pueden haber cosas para decir. ¿Mm? Pero bueno, tienes razón, no, probablemente no va a haber ninguna bala mágica, digamos. ¿Mm? Sí, sobre todo para que nadie se pegue un tiro. Claro. ¿Eh, Silvia? No, estaba pensando en la pregunta que le hizo Carlos y que más allá de lo que están buscando, tal vez como un objetivo previsto o planteado de antemano, mm, tengo la impresión, por lo que escucho, María Paz, que esas entrevistas son momentos preciosos de reflexión para tus Ujú. entrevistados y que esos espacios de reflexión son muy importantes en la práctica profesional, ¿no? Entonces, más allá de los resultados, creo que está pasando algo muy potente en el proceso, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto que decía yo de personas que me han dicho, nunca había hablado de esto, no me Mm, había dado cuenta, no lo había mm, pensado así. mm. Y la invitación, dije que algunas personas no han querido, digamos, participar, pero no han sido muy pocas, ¿no? Siempre ha habido, por eso decía, digamos, la disponibilidad para contar como una oportunidad de, como decías, de reflexionar, de, bueno, de hacer un alto y repensar. Y uno esto lo puede transformar, si quieres, en un proceso que pudiera tener cierta formalidad y que cada cierto tiempo, bueno, haya con quién hablar y a quién contar y con quién pensar, digamos. A mí esto me ha enriquecido muchísimo también, ¿no? Está muy bueno, sí. Y Tal, una, tal vez las entrevistas son un punto de inflexión en sí. Exacto. Habrá que volver a Capaz que para entrevistar a muchos sí. alguno y ver. una cuestión que también me viene, bueno, yo trabajo hace bastante tiempo con grupos de residencia y demás, pero aún hoy está la cuestión de que
¿Para qué? Ujú. Digo, parece, no, hoy me decía, de hecho, un clínico me decía, mira, la verdad que están más interesados en cuestiones cuanti que quali, me decía, así como un poco bromeando, ¿no? Yo creo que es una cultura, en ese sentido, ojalá la narrativa ayude a esto, ¿no? Porque es muy fuerte y esto que decís hoy, la tecnología en medicina es enorme, hay cosas muy asombrosas. Entonces, no es sencillo esto de, hoy estaba con un grupo que trabaja en imágenes y claro, los chicos quieren meterse y es fantástico eso, pero todo esto, uno decía, bueno, ¿y dónde está el paciente? Como el piloto, ¿no? ¿Dónde está el piloto? ¿No? Porque era tanta ¿no? La cuestión de lo tecnológico, de lo biomédico y demás. Es decir, que en ese sentido, sigue siendo un terreno que hay mucho por arar, mucho por trabajar, porque el mismo desarrollo de la medicina va poniendo sobre el pedestal ciertas cosas muy interesantes y demás, y esto que nosotros estamos aquí reunidos en esta noche, no crean que lo ven tan de asombro. ¡Qué maravilla! Ese texto. Dicen, ¿y ahora qué? ¿No? Digo, quizás en esto también quiero traer esto para no quedarnos nosotros, y esto lo sabemos, con que, bueno, el desafío es llevar, como vos lo estás haciendo, a poder. Yo he escuchado muchas investigaciones, de hecho, sobre el distrés moral en un hospital grandote en Canadá. Claro, y las investigadoras decían, esta gente no podía, estaba asombrada de lo que podía llegar a decir en estas entrevistas. No digo, para los psicólogos, además, esto es como el ABC, pero lo que voy diciendo que en medicina no es nada el ABC, eso es Ujú. todavía un terreno a, a- a legitimizar, ¿no? Así que gran punta de lanza la tuya, María Paz, así que muy bueno. Gracias, gracias. ¿Ok? Hola, buenas noches. Sí, estaba pensando todo el tiempo que de alguna manera todos hemos compartido algunas experiencias de este tipo y estaba pensando en que siempre estamos deseando como curricularizarlas, ¿no? Pero entonces como que la investigación tendría que demostrar un outcome de que esto produce cierto efecto, ¿no? Ahí está nuestra dificultad, ¿no? Cómo medir cualitativamente la utilidad de esto, ¿no? En un N. Y ahí es donde es complejo avanzar, ¿no? Como que tendríamos que avenirnos a esa forma de medida. Nosotros suponemos bueno, que abordar el distrés moral es relevante para evitar algunas, ¿no? O que permitir o habilitar estos espacios, más allá, ¿no? De la investigación. Cuando uno se plantea una investigación, aún cualitativa, diciendo, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? No necesariamente buscando un outcome, pero nada, esto es lo que pienso, ¿no? Es como una dificultad. Creo que nosotros subjetivamente suponemos que esto tiene un valor, ¿no? Ahora, si esperamos que la investigación en estos aspectos lo demuestre para que valga la pena hacerlo, no sé, ahí es donde me formulo la pregunta. Creo que es una especie de posicionamiento filosófico, ideológico, ¿no? Y que no sé si es posible responder a eso, más que desde una medida de un malestar habitual, ¿no? De esta cuestión que la medicina tiene, qué sé yo, estos índices de burnout o de suicidio. No sé, bueno, se me ocurría algo de esto. Por eso un poco así lo quiero compartir, aunque no sea muy claro. Gracias, perdón. Pero si me permitís, yo quisiera sumarme a este planteo que vos haces un poco. Era esa la pregunta que yo le hacía a María Paz, pero en realidad ella está haciendo una investigación sobre cómo la gente relata esos momentos. Entonces es una investigación que va a dar la idea de qué es lo que estas personas consideraron o vivieron como momentos de inflexión y qué cosas las influenciaron. Ahora, si uno quisiera
hacer eso en el futuro y decir, bueno, voy a aplicar estos hallazgos, a intervenir de alguna manera y ver si esa intervención modifica el futuro, ese sería un estudio de intervención complejo, sumamente complejo. ¿Por qué? Porque justamente estos momentos yo comentaba a este profesor y bueno, yo ese día pensaba que iba a haber un señor muy viejo, me había dicho que era el profesor Múnich, y digo, este debe ser un viejo carcamán, y toda cosa. Tenía todo el prejuicio. Cuando lo ve entrar con esa revista médica de última semana y el tipo hablando de la tiroides, que era un tema que el tipo sabía de hace 50 años, digo, yo me saco el sombrero, la puta, ¿viste? Bien. Ahora, ¿por qué? Porque me agarró ese día con ese prejuicio en ese momento y no es producible. Ahora, por supuesto, todo docente que está actualizado, todo docente que se esfuerza con sus alumnos es válido, pero no va a tener el mismo impacto ese día, esa zona. Bien. Y esto pasa un poco con esos momentos de inflexión. Yo creo que no son planificables prospectivamente, sí son planificables en lo general, pero nunca en lo Claro. particular. Por eso comentaba que Sí. donde uno puede influir es a través de reuniones, a través de ateneos o cosas por el motivo. Sí, Si por definición son inesperados, el hecho de hacerlos curriculares haría como un... muy difícil. ¿No es cierto? Seguro. Mm. Y Sí. pero ustedes, digamos, vos misma, Silvia, decías, el ofrecer un espacio para que esto tenga lugar, ¿no? Como que hay muchas residencias que tienen un espacio más o menos bien Mm, tutelado mm, o mm. facilitado, pero lo que hay habitualmente es un silencio, un Sí, silencio claro. a gritos, digamos, ¿no? Donde Mm, todo esto es marginado y cuando uno levanta un poquito, levanta una puntita de la alfombra, aparecen este montón de cosas. A eso me refería con que, sí, sí, bueno, sí. ¿cómo se puede juntar un montón de profesionales jóvenes que están iniciándose a vivir un posgrado de toma de decisiones supervisada, con asunción progresiva, lo que quieras, donde suceden dolor, muerte, qué sé yo, y conviven entre ellos y hacen guardia y no fijarse en lo que va a pasar entre ellos, en lo que van a vivir? Es decir, como, digamos, como Mm, grosero, si se quiere, ¿no? Bizarramente grosero, no ofrecer espacios para que este transcurso suceda de alguna forma. O sea, si uno va a mandar al espacio exterior a vivir un año y medio en una estación espacial a un grupo de gente, y nada, los tiene que preparar, ¿no? Porque probablemente si no se maten, es como el 2 más 2, ¿no? Entonces, en las residencias suceden una cantidad de cosas emocionales, ¿no? Entre pares y con superiores y en el contacto con este oficio que tiene que ver con el dolor, la muerte, el padecimiento. Nada, uno diría, a eso me refería yo con curricularizar, no con convertirlo en una receta o algo así, sino que sea una condición que estos espacios existan de alguna manera y tengan ciertas pautas para que sucedan de cierta manera. Nada, comparto Diría que eso, ¿no? este es uno de los principios religiosos de la medicina narrativa, incuestionable. Es así. Todos queremos eso. Bueno, sí, sin darnos cuenta, se nos fue haciendo la hora. Y por suerte fue así. María Paz, muchas gracias. Y gracias a todos por sus reflexiones y su presencia. Damos un aplauso. Gracias a Ahí Un va. ustedes. aplauso enorme Gracias porque por fue todo. muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Muchas Pues, gracias. Gracias. bueno, y nos estamos viendo. No sé, no tenemos Ah. fecha para la próxima, pero ya la pondremos. Ya la Bueno, pon- buenas noches Hasta Bueno, a luego. todos. Gracias. Chao, chao, chao a chao. todos. Chao. Gracias.